Los inmensos humedales de la península de Florida, en el sudeste de los Estados Unidos, constituyen el hábitat ideal para la vida de numerosas especies de reptiles y anfibios, entre los que destacan los aligatores. Estos enormes cocodrilos pueden alcanzar hasta 5 metros de longitud y 200 kilos de peso. Aunque años atrás estaban en peligro de extinción, actualmente la población es abundante. Los antiguos centros de cría, creados para asegurar la supervivencia de esta especie, han quedado obsoletos. Los aligatores son ya abundantes en la naturaleza, y las instalaciones de cría en cautividad se han convertido en granjas donde estos reptiles se reproducen con facilidad y se alimentan con piensos compuestos especiales para ellos. El objetivo actual de estos centros es simplemente la producción de carne y pieles, con lo que estos reptiles han dado ya el primer paso para convertirse en unos peculiares animales domésticos. Los camaleones europeos viven en dunas costeras, matorrales y bosques del sur de la península ibérica y el norte de África. Como todos los camaleones, su estrategia de supervivencia se basa en sus movimientos extremadamente lentos y en su capacidad para adaptar su coloración a la del ambiente. De esta forma, los camaleones consiguen acercarse a sus presas y también pasar desapercibidos ante sus enemigos potenciales. La adaptación más espectacular de estos reptiles, sin embargo, es su visión estereoscópica. Cada uno de sus ojillos diminutos está situado en la punta de un pequeño cono que sobresale de la cabeza y puede moverse de manera independiente. Así el camaleón puede tener la mirada de un ojo fija en una presa, mientras con el otro escudriña el ambiente y en el momento de la caza enfocar con los dos ojos y calcular la situación exacta de la presa. Aunque los restos fósiles han demostrado que su área de distribución fue mucho más amplia, actualmente la mayor parte de las 120 especies de camaleones existentes viven en la isla de Madagascar. Todos los camaleones tienen colas prensiles que actúan como una quinta extremidad. Sus cuerpos están comprimidos lateralmente y poseen una lengua tan larga como su propio cuerpo, la cual pueden disparar como un auténtico proyectil para capturar a sus presas. Los camaleones confían en sus colores crípticos para pasar inadvertidos, y son incluso capaces de modificar voluntariamente su coloración para hacerla más parecida a la del entorno. La mayor parte de especies tienen una dieta básicamente insectívora, pero los ejemplares más grandes pueden cazar también pequeños vertebrados. La imagen ralentizada nos permite ver en detalle el momento de la captura. Un camaleón hambriento puede capturar y devorar varios saltamontes de este tamaño en poco más de un minuto. La capacidad de las carpas para sobrevivir en aguas cenagosas e incluso contaminadas ha convertido a este conocido pez de origen asiático en uno de los habitantes más comunes de ríos y embalses de toda Europa. Las carpas llegaron a Europa de la mano del hombre hace más de 200 años. Desde entonces, han sido pescadas para el consumo humano y también con fines meramente deportivos. Pero su capacidad de adaptación les ha ayudado a superar toda la presión de la pesca y también la de sus enemigos naturales, con tal éxito que las carpas llegan a sobrevivir donde otras especies no podrían hacerlo.
Actualmente, la carpa llega a poblar casi en solitario las aguas de los ríos más contaminados. Estos peces omnívoros pueden comer productos animales y vegetales e incluso detritos. Su alimentación se adapta a las circunstancias, lo que facilita su supervivencia. La abundancia de carpas en zonas pobres en otras especies ha llevado a la organización de concursos de pesca especializados en su captura. El ganador es el que logra capturar un peso total más elevado. Un pescador experto puede pescar fácilmente más de 50 kilos en una sola jornada. Normalmente, la carne no se aprovecha. Los ejemplares recién pescados son devueltos al río con vida. El carpín dorado, o pez rojo, es seguramente el pez de acuario más abundante del mundo. Estos peces, originarios de Extremo Oriente, han sido criados en cautividad desde hace siglos y exportados a todos los continentes. Una meticulosa selección de caracteres llevada a cabo de manera constante durante cientos de años ha convertido a los originarios carpines de discretos tonos plateados en peces de formas y colores extravagantes que serían incapaces de sobrevivir en su hábitat originario. En la época de cría, cada hembra de carpín puede poner entre 150.000 y 400.000 huevos, en función de su tamaño. Esta gran capacidad reproductora, mucho mayor que otros peces de su familia, fue una de las razones por las que los primeros piscicultores orientales escogieron esta especie. En libertad, la mayor parte de los huevos no llegan a buen término, pero para la producción intensiva este potencial reproductor es un factor muy importante. La cobra de la India, también conocida como cobra de anteojos, puede alcanzar los 2 metros de longitud. Aunque está considerada una de las especies más peligrosas, su veneno solo llega a ser mortal para un ser humano en poco más del 15% de los casos. A pesar de su intimidante posición defensiva, el comportamiento de las cobras no es especialmente agresivo, aunque su manejo solo está recomendado a los más expertos. Solo los cuidadores de los centros especializados en venenos y sus antídotos están capacitados para manipular a las cobras directamente con la mano. Estos centros suelen mantener en cautividad a algunos ejemplares para poder extraer periódicamente su veneno, que utilizan después para la producción de sueros. El aspecto de las jóvenes culebras de escalera se cuenta entre los más vistosos de todos los reptiles ibéricos. Sin embargo, las manchas transversales que adornan su espalda, origen de su nombre vulgar, van desapareciendo con el paso del tiempo. Los ejemplares adultos solo conservan 2 bandas longitudinales que les dan un aspecto inconfundible, aunque muy diferente del adornado diseño juvenil. Durante mucho tiempo, estas culebras han sido consumidas por el hombre en varios países de Europa a causa de las supuestas propiedades medicinales de su piel y su carne. Afortunadamente, hoy estas creencias han caído en desuso. Las culebras son animales beneficiosos para los cultivos y por ello están estrictamente protegidas por la ley. Aunque todavía son abundantes en algunas regiones del sur, los galápagos leprosos han desaparecido ya de la mayor parte de las aguas dulces de la península ibérica. Estas tortugas de agua dulce representan un paso intermedio entre las tortugas terrestres y las verdaderas tortugas acuáticas que surcan las profundidades marinas. Los galápagos tienen membranas interdigitales y conchas aplanadas que les permiten nadar con facilidad y buscar su alimento bajo la superficie. Capturan insectos y pequeños vertebrados y no desdeñan tampoco vegetales e incluso peces muertos. Sin embargo, no suelen permanecer mucho tiempo en el agua,
Cuando están tranquilos y no se sienten observados, salen a tierra firme y permanecen horas exponiendo sus cuerpos al sol para reponer energías. Aunque eso sí, con la vista siempre atenta por si aparece un imprevisto y hay que practicar una inmersión de urgencia. La capacidad de adaptación de las iguanas y su dieta, básicamente vegetariana, las ha convertido en animales de compañía. Incluso llegan a comer de la mano del hombre que las atiende en su obligado cautiverio. Estos reptiles, originarios de las regiones tropicales y subtropicales del centro y el sur de América, pueden vivir años en un pequeño terrario y alcanzar dimensiones que sobrepasan los deseos de los aficionados. A menudo, las iguanas que alcanzan grandes dimensiones son rehusadas por sus propietarios y, como las tortugas de Florida, se almacenan en centros de recuperación de animales salvajes que difícilmente tendrán la oportunidad de liberarlas en su medio natural. Estos reptiles se reproducen bien en cautividad, hasta el punto de que existen granjas especializadas que abastecen la demanda del comercio. Sin embargo, en algunos países se trata de una especie amenazada debido a la caza abusiva de la que son víctimas. Con una longitud que supera los 60 centímetros, el lagarto ocelado es el mayor de todos los lacértidos europeos. Normalmente, estos lagartos son animales solitarios de costumbres rutinarias y no suelen aventurarse más allá de su reducido territorio de caza. Ante una situación de peligro, pueden desplazarse a gran velocidad hasta su madriguera. Si se ven acorralados, permanecen inmóviles y abren sus potentes mandíbulas, con la esperanza de que esta muestra de poder sea suficiente para intimidar a su enemigo. Un lagarto ocelado puede mantener su posición defensiva durante el tiempo que sea necesario. Si la estrategia surte efecto, podrá continuar tranquilamente su recorrido. El lagarto tizón es una especie endémica de las Islas Canarias Occidentales, capaz de sobrevivir incluso en zonas prácticamente desérticas. Su dieta omnívora les permite aprovechar todos los recursos que les ofrece la naturaleza. En zonas frecuentadas como el Parque Nacional del Teide, pierden enseguida su natural desconfianza y aprenden a comer de la mano de los visitantes. Un plátano maduro es una fuente de proteínas que puede despertar el hambre de un increíble número de lagartos. Estos peculiares saurios habitan las islas de Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. La distribución fragmentada de la especie en varias poblaciones aisladas ha propiciado la aparición de distintas formas de especies, típicas de cada una de las islas y bien diferenciadas entre ellas. La variedad del sur de Tenerife, que vemos en las imágenes, ha adoptado el color negro de las zonas basálticas que habita, adornado con unos pequeños ocelos azules en los flancos. A pesar de que su aspecto recuerda el de una pequeña culebra, el lución tiene poco que ver con las serpientes. En realidad, se trata de reptiles más emparentados con los lagartos que con las culebras, y por esta razón, los científicos los han incluido en el grupo de los saurios. Este curioso ser de movimientos lentos y ciertas costumbres subterráneas habita en bosques y prados húmedos de casi toda Europa. Debido a su lentitud, los luciones solo pueden capturar babosas y gusanos que constituyen la base de su dieta. Los ejemplares adultos apenas llegan a medir medio metro, carecen totalmente de patas y tampoco hay restos de ellas en sus esqueletos, pero conocemos su origen porque sus embriones presentan unas extremidades rudimentarias. Otras características externas, como la capacidad para abrir y cerrar los párpados o perder la cola en caso de peligro, nos recuerdan que el lución es un auténtico lagarto sin patas. Esta gran pitón reticulada parece poco afectada por la presencia de la cámara y prefiere continuar su andadura seguramente en busca de agua. Estos reptiles, que pueden alcanzar los 9 metros de longitud, se cuentan entre los ofidios más grandes del planeta, superados solamente por las anacondas sudamericanas. Mientras se desplazan, examinan constantemente su entorno con la ayuda de su lengua bífida, capaz de captar pequeñas partículas y analizarlas en el interior de la boca.
Estas pitones habitan en la mayor parte del sudeste asiático, generalmente en zonas selváticas o cenagales. Su gran tamaño les permite alimentarse de una gran variedad de presas, como pequeños mamíferos, aves e incluso varanos y otras serpientes de menor tamaño. Debido al valor de su piel y a algunos ataques conocidos al hombre, es una de las serpientes más perseguidas, aunque su comportamiento agresivo la convierte en una presa nada fácil. Contrariamente a las ranas verdes, las ranas bermejas prefieren las aguas vivas y cristalinas de los torrentes de montaña a las aguas estancadas de las zonas más bajas. En la época de celo, nada más finalizar el invierno, los machos adquieren un bello color gris azulado y se disponen a recorrer centenares de metros en busca de las hembras, que son un poco más grandes y de color rojizo. Durante unos días, decenas de machos y hembras se reúnen en aguas someras con el único objetivo de aparearse y poner los huevos. La fecundación es externa. El macho abraza a la hembra y se deja arrastrar por ella, dejando a su paso masas gelatinosas de cientos de huevos que flotan en el agua. La orgía comunitaria de las ranas bermejas suele durar pocos días. El lugar de reunión es siempre el mismo, pero las inclemencias del tiempo pueden adelantar o atrasar la fiesta. Pasada esta agitada época de celo, las ranas abandonarán el lugar para dedicarse a la vida solitaria hasta la próxima cita, la primavera del año siguiente. Cada primavera, después de pasar una larga invernación enterradas bajo tierra, las ranitas meridionales vuelven al mismo estanque para empezar de nuevo su ciclo biológico. En la oscuridad de la noche, el sentido más útil para establecer relaciones es el oído, y muchas ranas y sapos lo tienen bien aprendido. Los primeros en llegar ocupan enseguida las mejores posiciones. Cada macho defiende un pequeño territorio, desde el centro del cual croa sin parar hinchando y deshinchando su enorme saco gular. El objetivo es que una hembra, prendida por la belleza de su canto, se decida a emparejarse con él. La potencia del canto de estas pequeñas ranas es tal que la serenata nocturna de un estanque en plena época de celo puede ser escuchada desde algunos kilómetros de distancia. Los colores vivos de las salamandras advierten a sus posibles enemigos de las sustancias tóxicas que cubren toda su piel desnuda y brillante. Estos vistosos anfibios se alimentan de toda clase de insectos y pequeños invertebrados, siempre que no sean demasiado rápidos. Las salamandras se mueven muy lentamente, lo suficiente para capturar presas como pequeños caracoles y babosas o larvas de escarabajos. A pesar de su lentitud, el acercamiento a la presa recuerda el de los grandes carnívoros. Primero observa, acorta distancias y espera una y otra vez hasta que finalmente decide que la distancia es la adecuada. Por unas décimas de segundo, la salamandra exhibe una chispa de velocidad en el momento de capturar a su presa, en esta ocasión una larva de coleóptero. Sin embargo, esta es una escena de caza muy difícil de observar en plena naturaleza. Con casi 20 centímetros de longitud, el sapo común es el mayor de todos los anfibios europeos. Su piel, seca y dura, está cubierta por infinidad de verrugas que en realidad son pequeñas glándulas productoras de un líquido irritante que utiliza solo cuando es estrictamente necesario. A ambos lados de la cabeza se distinguen otras dos grandes glándulas conocidas como parótidas, que completan su espectacular fisonomía. Los sapos comunes llevan una vida completamente terrestre, excepto en la época de cría. Los machos son más pequeños que las hembras. Ambos sexos viven por separado durante todo el año
hasta que la llamada del celo les lleva a recorrer cientos de metros para llegar a las aguas dulces donde crían. Durante este periodo, los sapos se guían por su instinto, caminan sin descanso y olvidan todo tipo de precauciones, por lo que muchos de ellos acaban aplastados cuando cruzan las carreteras. Los grandes ríos de Europa Central constituyen el hábitat idóneo para el siluro, un pez gigantesco que se ha convertido en el objetivo de pescadores de todo el mundo. Los siluros son peces de costumbres nocturnas que habitan en el fondo de ríos y pantanos. Durante el invierno, permanecen largas horas inmóviles en un lugar seguro, hasta que el sol de primavera despierta su actividad y también la de cientos de pescadores que sueñan con una captura. El objetivo principal de la pesca del siluro es simplemente el trofeo. Esto ha propiciado infinitas reintroducciones fuera de su área de distribución original. De esta manera, llegaron a la península ibérica, concretamente a la cuenca del río Ebro. Los primeros siluros aparecieron en la década de los 70. En principio, se trataba de ejemplares pequeños de 3 o 4 kilos de peso, pero el tamaño aumentó exponencialmente con el paso de los años hasta llegar al récord actual, que supera los 2 metros de longitud y se acerca a los 100 kilos de peso. El siluro, por su carácter de especie introducida, causa grandes desequilibrios en los ecosistemas ibéricos. Se trata de un depredador feroz que se alimenta de otros peces, incluidas especies autóctonas de gran valor ecológico. Por ello, la legislación autoriza su pesca sin ningún tipo de restricción. Pero el inconveniente es que la mayor parte de estos peces se devuelven al río poco después de ser pescados, por lo que su presencia en la península parece de momento asegurada. El rastro de una gran tortuga marina es inconfundible, incluso hasta el punto de que un experto puede identificar la especie concreta sin necesidad de verla directamente. La tortuga boba tiene un tamaño medio y puede llegar a los 100 kilos de peso. Arrastrar este peso por la arena no resulta nada fácil. Las patas de las tortugas marinas están transformadas en aletas y son poco útiles para desplazarse en tierra firme, por lo que nuestra protagonista se permite unos segundos de descanso. La mayor parte de tortugas marinas prefieren desovar durante la noche. Amparadas en la oscuridad, entierran sus huevos en la arena y después regresan al mar. En ocasiones, sin embargo, si la puesta es tardía, se puede observar a una gran tortuga arrastrando su pesado cuerpo hacia las olas durante las primeras horas del día. Unos 2 meses más tarde, decenas de pequeñas tortugas seguirán instintivamente los pasos de su madre. Su pequeño tamaño y sus caparazones blandos les convierten en fáciles presas de cangrejos, peces y aves marinas. Solo una pequeña parte, quizás una de cada 1000, llegará un día a alcanzar el tamaño gigantesco de sus padres y volverá, si es una hembra, a desovar en una playa solitaria. Los machos pasarán el resto de sus vidas en el agua. Los torrentes de montaña de los Pirineos y unas pocas sierras vecinas constituyen el área de distribución mundial de los desconocidos tritones pirenaicos, que son, por lo tanto, endémicos de esta cordillera. Estos tritones están adaptados para sobrevivir en las frías aguas del deshielo, hasta el punto de que no soportan temperaturas muy superiores a los 15 grados. Aquí conviven con algunas especies de ranas y se alimentan de sus renacuajos, aunque pueden consumir en realidad cualquier animal acuático de pequeño tamaño. Los tritones pirenaicos prefieren riachuelos de aguas cristalinas situados entre 1000 y 2500 metros de altitud. En condiciones naturales, sus únicos enemigos son los peces que devoran las puestas y las larvas, por lo que su futuro estaría asegurado a pesar de su reducida área de distribución. Sin embargo, la contaminación de las aguas y las excesivas capturas han diezmado algunas poblaciones aisladas hasta llegar casi a su exterminio. Afortunadamente,
La mayor parte de riachuelos de los Pirineos albergan todavía a estos anfibios primitivos, y en primavera, cuando están ocupados con el celo, es posible incluso entrar en su vida privada y observar sus cuerpos retorcidos durante el apareamiento. Las víboras son las únicas serpientes europeas que producen veneno para inmovilizar a sus presas. En Europa existen varias especies de víboras. La víbora áspid ocupa el noroeste de la península ibérica, la mitad sur de Francia y toda la península italiana. De coloración muy variable, las principales características para diferenciarla de otras serpientes no venenosas son las pupilas verticales de sus ojos y su nariz achatada en forma de zueco. Las víboras se alimentan a menudo de pequeños mamíferos que muerden primero para inyectarles una dosis de veneno. Una vez inmovilizada la presa, empieza la fase de deglución. Para ello, tienen que dilatar sus mandíbulas hasta alcanzar el tamaño de la presa, que en ocasiones puede tener un diámetro superior al del propio cuerpo de la serpiente. El proceso de ingestión puede ser más o menos lento en función del tamaño del banquete, aunque para la serpiente es muy importante acabar cuanto antes, ya que mientras está comiendo, la víbora está totalmente indefensa y no le conviene mantener esta situación por mucho tiempo. Aunque puedan parecer normales, estos renacuajos pertenecen a la última especie de anfibio descrita por la ciencia en el continente europeo, la rana pirenaica. Hasta bien entrada la década de los 90, estas ranas habían pasado desapercibidas en todos los trabajos científicos, confundidas seguramente con otras especies próximas. Los descubridores de este batracio encontraron los primeros ejemplares en el Pirineo de Huesca. Inmediatamente capturaron algunas larvas para su estudio en el laboratorio y comprobaron enseguida que se trataba de una especie muy diferente a lo que hasta entonces se conocía. Estudios a nivel genético determinaron que se trataba de una nueva especie, desconocida hasta entonces por la ciencia. El hábitat ideal de estas ranas son los torrentes de aguas turbulentas. Tanto los adultos como sus larvas tienen una capacidad especial para moverse en las aguas frías y vivas de las cabeceras de los ríos. Las larvas de las ranas pirenaicas son más parecidas a las de los sapos que a las de otras especies de ranas, y se caracterizan por unos puntillos claros repartidos por el cuerpo. Su mantenimiento en cautividad no es especialmente difícil, por lo que fue posible enseguida observar todo el proceso de la metamorfosis y compararlo con las otras especies de ranas que habitan los Pirineos.